la familia de CCI conectada. Qué bueno tenerte del otro lado. Qué bueno poder hacer esto que es Iglesia en Casa. La iglesia no se detiene. Esto no detuvo la iglesia. Esto potenció la iglesia, nos está potenciando a crecer, a expandirnos a más, a llegar más lejos, a llegar a más personas. Y es realmente una bendición poder hacer este video. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por las familias que se están conectando. Y si pudiste llegar a este video, no es casualidad. Quiero que puedas regalarme unos minutos de tu tiempo, porque lo que vas a aprender hoy, lo que vamos a aprender hoy, puede cambiar totalmente nuestro comportamiento, nuestra vida, y puede traer un cambio real en nosotros, para siempre, cambios eternos, cambios que valen la pena. Yo sé que todos, de alguna u otra manera, anhelamos cambiar, anhelamos mejorar, y para eso necesitamos muchas veces ayuda, necesitamos muchas veces saber qué decisiones tomar, por qué camino ir para poder obtener esos cambios. Sigo saludando, bienvenido a Tania, a Tino, que están conectados, a la familia Mereles, a Rubén, Laura Magán, bienvenida. A Gabriel y Lorena, bienvenidos, Gastón, Baguenet, Isabel, bien, Mario y Norma Basualdo también conectados. Buenísimo. Somos iglesia, somos una familia, y realmente ha pasado aproximadamente un mes y unos cuantos días de la última vez que pudimos estar reunidos juntos físicamente, ¿no? Y se extraña mucho, se los extraña, y sabemos que cuando volvamos vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a adorar a Dios juntos, pero que este tiempo fue preparado por Dios. ¿Saben que escuché decir a una persona algo muy sabio en este tiempo? Que las crisis, nosotros solemos decir que las crisis cambian a las personas. Y en cierta medida es verdad, pero en cierta medida no. Déjame explicarte esto, porque esta crisis, lo dijo un pastor en estos días, también lo había dicho un doctor, esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, no cambia a las personas, simplemente potencia lo que ya son, lo que tienen dentro. Y yo lo había escuchado esto hace mucho tiempo, pero también con respecto al dinero. El dinero no cambia a las personas, sino que potencia lo que ya eran. Hay personas que a veces creemos que porque ahora tienen dinero son orgullosas o son malas personas, pero en realidad ya lo eran antes de tener dinero. El dinero simplemente potenció lo que había dentro de ellos. Y lo mismo pasa con esta crisis, simplemente potencia lo que ya está dentro de nosotros. Escuché en la radio decir acerca de los matrimonios, que esta pandemia vino a unir más a los matrimonios que ya estaban unidos y a separar definitivamente a los que estaban mal. Escuché esto, un periodista no cristiano lo decía de esta manera, porque decía hay una ola de separaciones en este tiempo que se está dando, más que nunca por la cuarentena, y no es la cuarentena la que está causando las separaciones, sino que los matrimonios que ya estaban mal, ya venían mal, esta cuarentena simplemente potenció, terminó de potenciar lo que estaban viviendo en sus vidas. Ahora, tenemos que hacer que este tiempo valga la pena. Tenemos que hacer que este tiempo realmente pueda ser un tiempo de cambio. Y para cambiar se necesitan tres cosas. Como lo decía antes yo, todos queremos cambiar para bien, todos queremos mejorar. Y según mi propia experiencia, esto no lo saqué de ningún libro, no lo saqué de ningún lugar, según mi propia experiencia se necesitan tres cosas por lo menos para cambiar. Se necesita sinceridad, se necesita decisión y se necesita determinación. Ser sinceros, tomar decisiones y ser determinado en esas decisiones que hemos tomado. Pero hoy quiero hablarte de lo primero, de la sinceridad. Y puedo titular a esto, o quisiera titular a esto justamente, sinceridad. La palabra sinceridad proviene del latín y hay diferentes tipos de explicaciones
de cuál es su etimología o verdadera, ¿no? Algunos dicen que en el Renacimiento, cuando los escultores justamente esculpían la piedra para hacer estatuas, cuando erraban con el martillo y el cincel, erraban el lugar en donde querían hacerlo y rompían de alguna manera una parte de la estatua, se equivocaban, rellenaban esa parte con cera. Y eso demostraba la falta quizás de profesionalidad o la falta de talento en ellos. Entonces se decía que las estatuas más valiosas o las verdaderas, las originales, eran estatuas sin cera. No tenían cera, eran estatuas fidedignas, ¿no? También hay otra referencia a la sinceridad, y es que en la apicultura, justamente cuando empezaron los granjeros a vender miel, había una cera que era comestible y que se mezclaba con la miel para que el granjero pudiera obtener más ganancia. Esto hacía que la miel no sea pura, no sea real, sino que fuera una mezcla. Entonces los vendedores que salían a vender a las ciudades o iban a vender a los negocios decían: esta miel es sincera, esta miel es pura, esta miel no viene con mezcla, ¿no? No es falsa, no viene con falsificaciones, sino que es sincera. Y justamente sinceridad significa falta de fingimiento, ser una persona sin doblez, sin intenciones, ser una persona veraz, real, que dice lo que realmente piensa. Una persona que tiene una cualidad moral de gran valor, porque eso es la sinceridad. Tiene gran valor, nos hace personas dignas de confianza, nos hace personas honradas. Ser sinceros no es lastimar al otro, porque algunos usan la sinceridad como un permiso para herir al otro. Le dije lo que pensaba, le dije lo que sentía, pero no de la manera correcta. La sinceridad es un gran valor cuando se la usa de manera correcta. Y quiero hablarte hoy de un hombre que fue sincero. Se equivocó en muchos aspectos como cualquiera de nosotros, pero tuvo algo que me llamó la atención cuando leía su historia, y es que fue completamente sincero. Este hombre se llama Jonás. Jonás es uno de los profetas en la Biblia. Su libro solamente tiene 4 capítulos, 2 hojas, es sumamente corto, es una historia corta que la podés leer en tu casa, pero algo me llama la atención de Jonás. No solamente que él comete errores, como lo vuelvo a repetir, como cualquiera, pero que ante los errores él sea sincera consigo mismo, con las demás personas y con Dios. Y de eso quiero hablarte. Necesitamos ser sinceros por lo menos en 3 aspectos, en 3 aspectos de nuestra vida. Jonás recibe una palabra de ir a Tarsis, de ir a Nínive, a la ciudad donde tenía que ir enviado por Dios, pero él decide ir en contra de eso y dirigirse a Tarsis. Él decide desobedecer la orden y se sube a un barco para ir rumbo a esa ciudad llamada Tarsis, lugar en donde no tenía que ir, sino que tenía que ir a Nínive. Y en medio del viaje sucede justamente una tormenta enviada por Dios. Esto dice el libro de Jonás, que Dios levantó una tormenta. Pero Jonás hizo algo que me llama la atención. Él se fue a lo más profundo del barco. Lejos de quedarse con los demás a ayudar, a tratar de sobresalir de esa tormenta, él se encerró hacia adentro. Y lo primero que quiero decirle, el primer aspecto en el cual tenemos que ser sinceros, es con nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de mentirnos a nosotros mismos. Así como usted puede mentirle a otra persona, también se puede mentir a sí mismo y auto-boicotear todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Una vez que nosotros nos mentimos y que creemos esa mentira y le damos a esa mentira el valor de la verdad, empezamos a destruirnos, a autodestruirnos a nosotros mismos. La primera persona con la que debo ser sincero es conmigo mismo. No puedo ser sincero con los demás si primero no soy sincero conmigo mismo. Para ser sincero con uno mismo se necesita tiempo, se necesita soledad. Justamente Jonás va al fondo del barco porque él se fue a pensar, se fue a meditar en lo que él había hecho, en su accionar, en su caminar. Se necesita tener tiempos de meditación y esta cuarentena nos tiene que ayudar a tener tiempos
de meditación con nosotros mismos, acerca de lo que nosotros mismos hacemos. El hecho de ser sincero con uno mismo significa autoanalizarse. Yo quiero que escuches bien esta parte. Autoanalizarse es poder ver nuestras reacciones, nuestros pensamientos. Es analizarse a uno mismo, no a los demás. Somos expertos en analizar a otros. No necesitamos estudiar para analizar a otros. Nacemos con eso. Desde niños vemos el error del otro y de grande aún mucho más. Hablamos del otro, pensamos en lo mal que hizo el otro, pero pocas veces nos autoanalizamos y muchas veces cometemos el error cuando nos autoanalizamos de defendernos, de justificarnos. Hay personas que se mienten a sí mismos para aliviar el dolor o para justificar su error. Una persona que justifica su error es una persona que dice, yo hice mal, pero porque el otro me dijo esto primero. Yo les cuento algo realmente sincero, una verdad en mí. Hay algo que a mí me cuesta afrontar y es cuando me hacen una acusación falsa. Las acusaciones que son reales, bueno, tienen razón, yo me equivoqué. Pero cuando te hacen una acusación falsa de que hiciste esto con cierta intención, o que tocaste algo que no tocaste, o que dijiste algo que no dijiste, mi sangre italiana sale afuera, aflora, ¿no? Y me enojo realmente, y a veces digo cosas fuera de lugar, y a veces digo cosas de las cuales después me arrepiento. Y muchas veces cuando me analizo mi reacción, digo, bueno, pero yo reaccioné así porque me acusó de algo que no hice. Y me trato de justificar mi reacción, cuando en realidad el Señor Jesús me enseñó que no hay nadie a quien lo acusaron más falsamente que a Él. No hay nadie a quien lo crucificaron sin ninguna razón como a Jesús. Él vino a servir, Él vino a amar, Él vino a restaurar y sin embargo lo acusaron falsamente, lo golpearon, lo castigaron y mientras lo golpeaban, Él miraba a los ojos de los soldados y los perdonaba y los amaba y le pedía al Padre que no le tome en cuenta su pecado. A veces nos hacen un mal a nosotros mucho más pequeño del que le hicieron a Jesús y nosotros oramos para que caiga fuego del cielo sobre ellos. Sin embargo, Jesús perdonaba aún siendo golpeado. Mi reacción no tiene que ver con lo que me han hecho. Mi reacción nace de mí. Y es lo que yo tengo que autoanalizar. Jonás tuvo que autoanalizarse y decir, está bien, Nínive es una ciudad pecadora, no quiero, tengo miedo, pero no es excusa para desobedecer. Él fue hasta el fondo del barco y tuvo que analizarse a sí mismo y a sincerarse consigo mismo. La sinceridad con uno mismo te abre los ojos. Ahí es cuando Jonás se dio cuenta que él mismo había provocado esa tormenta. Cuando empiezas a autoanalizarte y empiezas a ver tus errores, no lo de los demás, comienzas a darte cuenta que hay tormentas que viviste o estás viviendo que vos mismo la provocaste. Porque la sinceridad te abre los ojos y también te abre puertas para poder cambiar. Antes de tomar una decisión de cambio y antes de determinarte a cambiar, el paso anterior es a sincerarse con uno mismo, ser sincero. ¿Sabe que nosotros, aún en el día con la luna más llena y la luna más resplandeciente, nosotros vemos una parte de la luna? Vemos la parte que brilla, la parte que refleja el sol. Vemos la mejor parte de ella. Pero, aún así, la luna tiene un lado oscuro. A veces nosotros somos como la luna, reflejamos la mejor parte de nosotros. Los demás conocen nuestra parte brillante, la parte que refleja luz. Pero nosotros mismos tenemos que autoanalizarnos y conocer también nuestras partes oscuras. No tengas miedo de pensar en tus decisiones, de pensar en tus errores. No es para condenación, sino para cambio. No es para condenarte y decir, bueno, yo fui una mala persona, sino para traer un cambio. Jonás tuvo que mirar su lado oscuro. Él se decía ser un hombre de Dios, pero en ese momento él estaba desobedeciendo.
y tuvo que ser sincero consigo mismo primeramente y darse cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Necesitamos practicar la sinceridad con nosotros mismos. En segundo lugar, sinceridad con los demás. Hay que tener valentía realmente para admitir que hacemos las cosas mal. Y hay que tener mucha humildad para reconocer nuestros errores. Pero una de las características que tienen las personas sinceras es justamente la humildad para reconocer cuando se han equivocado. Hay gente que puede realmente darse cuenta. Hay muchas personas que se autoanalizan y dicen me equivoqué, pero de ahí a que se lo digan a otra ni muertos. No voy a decir que me equivoqué, no voy a admitir mi error. Adentro sé que me equivoqué, pero no soy capaz de decírselo a otros, quizás por orgullo o por falta justamente de sinceridad y de humildad. Hay que ser valientes para reconocer y hay que ser realmente humildes. Hace un par de años atrás, aprendí un principio de un joven que estaba saliendo de las drogas. Porque cuando uno tiene un corazón de aprendiz, siempre va a aprender algo, sea de quien sea. Este amigo mío, es amigo desde la infancia, salió de un centro de rehabilitación y nos vimos después de mucho tiempo, lo abracé, nos saludamos y nos sentamos y íbamos a comer juntos, con otras personas también. Y vieron que nosotros culturalmente nos saludamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Es cultural. Y la respuesta automática es bien, o ahí estamos, o luchando. No sé, hay una respuesta que siempre damos, pero que no es una respuesta totalmente sincera. Él me dijo, ¿cómo estás? Me miró a los ojos, me dijo, ¿cómo estás? Háblame de vos. Y comencé a hablarle, comencé a decirle, bueno, estoy trabajando en esto, mi esposa así, mis hijos, le conté de mis virtudes, le conté de algunas cosas que hice, le conté de mis problemas, de los momentos, y él volvió a mirarme a los ojos, me puso la mano en el hombro, y me dijo estas 3 palabras que quedaron para mí como un principio en mi vida. Me dijo, háblame de vos. Y yo creí que yo le estaba hablando de mí, porque le estaba hablando de las cosas que me rodeaban. Pero él no quería saber de qué trabajo, o cuándo se me rompió el auto, o cómo solucioné tal problema. Él quería saber de mí. Quería que yo pueda ser totalmente sincero. Y ¿saben que me quedé sin palabras? Porque no estamos acostumbrados a abrir nuestro corazón. No estamos acostumbrados a ser sinceros. Jonás dijo en el capítulo 1, versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y él ya le había dicho que se estaba escapando de la presencia de Dios, que había desobedecido a Dios. Jonás no solamente tuvo que ser sincero consigo mismo, sino que fue sincero con las personas que lo rodeaban. Tomadme y echadme al mar. A veces ser sincero es lanzarse. Es lanzarse a dejar mal su imagen, o ese temor que algunos tienen de manchar su imagen, de romper con su orgullo. Es lanzarme al mar, es morir a la fachada, morir a cómo me ven las personas y ser totalmente sincero. Saben que yo tengo un líder, o sea, mi pastor y mi líder, y la mayoría lo conoce, que vive a 1000 kilómetros de distancia. Y pocas veces puedo estar con él. Digo pocas veces porque quisiera estar más. Pero cada vez que estamos juntos, yo no le hablo de mis proyectos, de mis éxitos o de las cosas que alcancé. Yo le hablo de mí, porque aprendí a través de este principio, háblame de vos, que lo mejor que puedo hacer es abrir mi corazón y decirle cómo yo estoy y lo que yo soy realmente. No le hablo ni siquiera de mi esposa, no le hablo de mis problemas, le hablo de mis reacciones, le hablo de cómo realmente soy, de mis pensamientos, de mis debilidades. Y abrir el corazón y ser sincero es lo que nos ayuda a cambiar. Porque quiero crecer, le hablo con sinceridad. Si no quisiera crecer, le hablaría de proyectos, le hablaría de las veces que las cosas me salieron bien, le hablaría de un montón de cosas. Y pasaríamos momentos larguísimos hablando y teniendo conversaciones superficiales. Y yo quiero que analices esto, la mayoría de tus conversaciones y de mis conversaciones son superficiales.
Aún con nuestro cónyuge. Le hablamos, sí, de los problemas y qué vamos a comer y esto y lo otro. Hablamos con amigos y hablamos... Y son conversaciones superficiales. Pocas veces tenemos conversaciones profundas que desnudan filosóficamente lo que realmente somos. Que desnudan nuestro ser. Que nos muestran tal cual somos. Porque no tenemos miedo a ser juzgados. Porque no tenemos miedo al qué dirán. Sino que queremos cambiar. Queremos mejorar. Queremos crecer. Jonás, si hay algo que fue desobediente. Pero Dios sabía que Jonás lo iba a desobedecer. Pero también Dios sabía el corazón de Jonás. Un corazón sincero. Un corazón que no iba a esconder lo que pensaba, lo que creía. Que no iba a esconder sus errores. Que se iba a mostrar tal cual era. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas sinceras. Y el tercer punto justamente es ser sincero con Dios. El Señor dijo, el Señor Jesús, no repitan vanas palabras cuando oren. No oren tratando de agradar a Dios. No oren con palabras bonitas o expresiones que son tan solo una fachada. Sean sinceros. ¿Saben cuál fue el problema de Jesús y los fariseos y los religiosos de la época? Su falta de sinceridad. Porque trataban de mostrar una imagen que no podían sostener. El Señor les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. Por dentro no son realmente lo que intentan demostrar ser. El Señor Jesús pretende que nosotros mostremos lo malo que está dentro de nosotros para ser blanqueados, no solo por fuera, sino también por dentro. Él buscaba sinceridad. Cuando a Él se acercaban los pecadores, cuando Jesús se le acercaba a las personas con errores, Jesús los recibía con brazos abiertos. No porque Jesús quiera estar solamente con los pecadores, sino por la sinceridad. Jesús buscaba personas sinceras, personas que le dijeran, no puedo, o me cuesta creer, o me cuesta, tengo esta debilidad. Y en eso el Señor se fortalecía. Pero Él no puede realmente cambiar a una persona que muestra una fachada, que trata de mostrarse impecable. Cuando mostramos nuestras debilidades, cuando mostramos lo de adentro, lo que está mal, el Señor nos limpia completamente. David dijo este salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otro salmo David dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David era un hombre que reconocía sus errores y un hombre que declaraba a Dios su iniquidad. No encubrí mi iniquidad, mi pecado te declaré, confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. David no fue un hombre perfecto, porque Dios no encontró a nadie aún perfecto, solo Jesús. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente sincera. David fue un adúltero, un asesino, quizás también fue un mal padre, pero si hay algo que tuvo, es que fue sincero con Dios. Es que dijo, Señor, es verdad, me equivoqué, fui un mal padre, hice mal las cosas, aún asesiné indirectamente, pero se postró delante de Dios y confesó. Dios busca de nosotros sinceridad. Para cambiar y para que este tiempo valga la pena, debemos primero aprovechar cada minuto que estés solo. No pienses en ningún sueño para adelante, menos en el error de tu esposo. Hay mujeres que están cocinando y piensan en asesinarle a su esposo, o en los errores que cometió su esposo, en los errores que cometen sus hijos, en que la vecina dijo tal cosa, en que su líder se equivocó. Deja de mirar a los costados y comienza a ser sincero con vos mismo. Comienza a decir, ¿por qué reaccioné así? Y deja de poner justificaciones a tus reacciones. Y empieza a decir, yo reaccioné así porque estoy enojado, porque me parece algo incorrecto, o tengo miedo de esto, porque en el pasado alguien me dañó y quedé con ese temor. Comienza a
a sincerarte contigo mismo. Sé una persona sincera. Y ese es el primer paso para poder cambiar en esta cuarentena y para ver cambios grandes en nuestras vidas. Después tenemos que tomar decisiones, claro. Después tenemos que tomar determinaciones. Y más adelante en otros videos le hablaré de esto, pero lo importante hoy es que puedas ser sincero con vos mismo, con las personas que te rodean y con Dios. No tengas miedo de pedir perdón a tu esposa, a tus hijos, si le has fallado. No quedarás como una persona débil. No quedarás como una persona que te verán mal. Justamente quedarás como una persona sincera. Y eso trae honra. Y eso te convierte en una persona con grandes virtudes. Quiero que oremos para poder terminar y pedirle a Dios que nos enseñe en este tiempo a ser sinceros, que nos ayude. Saben que el Espíritu Santo dice que traerá todas las cosas que nosotros aún no conocemos, que nos hablará la verdad. Y la verdad nos puede hacer libre. Es por eso que necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y sobre todo las cosas con Dios. Solamente cuando hablamos verdad, cuando somos realmente sinceros, no escondemos nada. Con Dios, con nuestra familia, con nuestro líder y con nosotros mismos, vamos a poder ser libres de lo que nos está atando. El que encubre su pecado no podrá prosperar y no podrá ser libre. Encubrir las cosas, tratar de esconderlas o de sobrellevarlas, no te va a permitir vivir una vida de libertad y mucho menos que esta cuarentena signifique un antes y un después en tu vida. La cuarentena no va a ser nada más allá de potenciar lo que sos. Las decisiones que tomes de ser sincero, de determinarte a cambiar, de ser una persona diferente es lo que realmente te va a traer cambios. Amén. Señor Jesús, gracias por cada uno de los que está del otro lado. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser completamente sinceros. Que tu Espíritu Santo nos muestre a nosotros mismos en qué hemos fallado, en los errores que hemos cometido. Y no para sentir culpa ni condenación, sino para poder cambiar, para poder progresar, para poder aprender. Que podamos encontrar la raíz de cada una de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, y que podamos ser personas que produzcan cambio, que produzcan crecimiento en este tiempo de cuarentena. Que no volvamos a ser los mismos después de esto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo bendigo a Centro Cristiano, a la familia Centro Cristiano y a cada persona que está del otro lado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.